señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Henry Kronfeld. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores asambleístas. He escuchado con mucho detenimiento lo que ha expresado el presidente de la comisión y concuerdo en que por más que hemos modificado 50% de esta ley, 149 artículos, no refleja ni el nombre original, esto no es una ley de reactivación económica, ni tampoco refleja el nuevo nombre que se le quiere poner a la ley. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar durante el proceso de esta intervención. He presentado un informe de minoría muy detallado, que ustedes lo tienen en sus curules. Ahí hay una explicación técnica, artículo por artículo, de cómo estaba, de cómo debe de estar y por qué. Y en los que no se ha modificado, ¿por qué no se ha modificado? Porque son los pocos artículos que realmente presentan en el marco de esta ley una reactivación económica. Lo demás no hace nada, entendiendo que son pocos artículos y que esos pocos artículos no pueden contrarrestar todo lo malo que tiene la ley. Por eso es que el efecto global de la ley no es de reactivación económica, es una ley de retroceso económica, de contracción económica, una ley antiemprendimiento. Y hay que dejarlo claro, una ley cangrejo, hay que decirlo así. ¿Qué pasó? Se sentó un frente económico a decirle al presidente lo que tenía que decir, salió el presidente de la República a decirlo y resulta que llega aquí una ley que no refleja en nada lo expresado por el presidente de la República. ¿Qué pasó con este frente económico? Que yo lo denomino estos economistas PowerPoint, a los cuales, por cierto, no les confío ni un centavo. A los mismos que nos llevaron a la crisis que vivimos el día de hoy, señores. Esa es la realidad. Y que piensan que con las mismas medidas nos van a sacar de la crisis a las cuales ellos mismos nos han metido. Esto ya es insanidad mental, pensar que con las mismas medidas y con la misma gente vamos a tener un resultado diferente. Más aún, cuando se tenían 300.000 millones, quedamos con una deuda sobre 60.000 millones. Ahora que no hay plata hay que ver cómo quedamos. Ojalá que no quebremos como país. Pero estos economistas de este frente económico diseñaron un atentado al empleo, a la producción, a la inversión, a la innovación, al emprendimiento, a la competitividad y al consumo, que son los pilares fundamentales de una reactivación económica. Y cuando presentaron este proyecto a la sociedad, explotó como una bomba y sacó corriendo a todo el mundo en diferentes direcciones, generando un precedente nefasto, un presente caótico, un futuro incierto y un daño posiblemente irreparable en los actores económicos. Eso es lo que estamos enfrentando en este momento, señores legisladores. Huele muy mal, como les digo, a puertas de una consulta popular generar un caos. Por ahí declaraciones de que esto solo va a ser 160 millones de dólares de recaudación tributaria. Generar este caos a puertas de una consulta popular huele mal, huele muy, muy mal. Y ya estamos cansados de decir que los ciudadanos no aportamos, no arrimamos el hombro. Todos arrimamos el hombro. ¿De dónde salen los 15.000 millones de dólares de recaudaciones de impuestos, de aranceles, de IVAs, de salvaguardias? ¿De dónde salen? De todos los ciudadanos. 15.000 millones que se ven reflejados en el presupuesto anual del Estado. ¿No arrimamos el hombro? ¿O no hay una corresponsabilidad por parte del gobierno en ellos arrimar el hombro y no de seguir despilfarrando el dinero? Hay que poner las cosas en claro, pero dejemos a un lado los impuestos y las tasas que están en este proyecto. Dejémoslos a un lado. ¿En qué reactiva la economía? ¿En qué reactiva, señores? ¿Amplía el mercado laboral? ¿Le permite al ciudadano ecuatoriano trabajar, tener más de un trabajo? 1.5, 1.6, 1.8 empleos. No. ¿Fomenta las asociaciones público-privadas, permitiendo al sector productivo invertir, por ejemplo, en sectores estratégicos sin generar riesgos de seguridad nacional? Tampoco. ¿Le genera competitividad a la producción bajando los costos energéticos al sector productivo? Tampoco. ¿Le genera dróbaca a los exportadores? Ya vimos la primera página del periódico de hoy. ¿Le genera dróbaca a los exportadores para fomentar las exportaciones y traer divisas al país? Tampoco. ¿Reduce los gastos superfluos, todos aquellos que no le benefician en nada al ciudadano? Tampoco. ¿Blinda la dolarización? Al contrario. Ya os lo voy a demostrar más adelante. Entonces dejemos a un lado que la gente se queja de los impuestos y de las tasas. Esto sin impuestos y sin tasas tampoco genera absolutamente nada. Les podría decir que al revés,
genera inseguridad jurídica. El no hacer nada es mejor que hacer esto. Esto genera una inseguridad jurídica terrible en el país. Se institucionaliza la política fiscal sobre la política económica. Ahora organismos como el Comité Productivo y Tributario, organismos como la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera, sacan a los ministerios de la producción. Sí, sacan a los ministerios de la producción para quedarse solamente aquellas personas del frente económico, aquellas personas que lo único que les interesa son las cuentas fiscales. Y entonces mañana este frente puede decidir y se da atribuciones que hoy no tiene. Mañana si el Ministerio de Comercio Exterior quiere firmar un acuerdo comercial, tiene que irle a pedir permiso a estos economistas que nos llevaron a la quiebra y que están sentadas en esa junta y en ese comité de política tributaria. Eso es gravísimo para este Congreso. Eso es un golpe de Estado jurídico al Parlamento ecuatoriano. Así hay que verlo. Ellos no tienen la capacidad de aprobar o desaprobar un acuerdo comercial y se atribuyen estas funciones a través de esta ley. ¿Qué pasa con la banca? Le piden a la banca ahora traer los dineros según este grupo de economistas cuando ellos consideren necesario por falta de liquidez en el sistema. La banca tiene el dinero afuera por dos motivos, señores, la banca privada. Primero, para llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, que es lo que se necesita para poder exportar. Y segundo, que sirva de colchón en caso haya corridas bancarias. Ya las subieron hace 3 años atrás y sirvió ese dinero para eso. Esto no es poca cosa. Entonces, así pensamos fortalecer la dolarización. Si la banca privada es la que ha sostenido la dolarización, cuando el Banco Central, que ahora se pretende institucionalizar con esta ley, lo que ha hecho es dar el dinero que tenía en sus arcas al Ministerio de Finanzas para financiar al gobierno. ¿Y cómo le han pagado? Con papeles de empresas públicas. Y ahora se pretende institucionalizar eso en la ley. Eso es fortalecer la dolarización. Por favor, un poquito más de seriedad en estos temas. Además, esta ley está plasmada de inconstitucionalidades. El 13º, que si se cobra sobre 3.000, sobre 3.500, sobre 4.000, atenta contra el Código del Trabajo. Es claro en el Código del Trabajo que no se puede cobrar impuesto a la renta sobre la 13ª remuneración. Además, vuelve a hacer los derechos regresivos, lo cual es inconstitucional. Tiene incompatibilidades la ley. Marca temas como, por ejemplo, que ya no se pueden, en los temas de desahucio y en los temas de haberes patronales, ya no se puede deducir. ¿Qué pasa con las deducciones anteriores en los temas patronales y en los temas de desahucio? Generarían renta en este momento. ¿Qué pasa con esas provisiones anteriores? Ok, ya vamos a manejar contabilidades que no estén dentro de las normas internacionales de finanzas, ahora por tratar de modificar esta ley. Es terrible, señores. La obligación es trabajar por mejorar la ley. La obligación es poner un informe de minorías como lo hicimos nosotros para explicar todos los puntos y darles a entender que esta ley no tiene ni pies ni cabeza. Lo económico hace la obra social y la obra social da el rédito político. Aquellos que están pensando en este momento en acomodar esta votación para no dar un revés político se equivocan. Eso es algo de corto plazo. El revés va a venir cuando sufra el bolsillo del ciudadano ecuatoriano y cuando no se le arregle la economía a los hogares del Ecuador. Basta ya de que el Estado quiera controlar todo. Hay que dar un giro a esto. El giro está en la empresa privada y aquí no hay ningún incentivo para la empresa privada. Esto es una ley fiscalista. Esto hay que decirlo con absoluta claridad. Y recuerden ustedes que el Estado se alimenta de la economía y no es al revés. No es que la economía se alimenta del Estado. Ya basta de quitarle el dinero al bolsillo del ciudadano para dárselo al gobierno, que ya hemos visto lo que ha pasado. El ciudadano, si no tiene dinero, no puede comprar, las empresas no pueden vender e invertir y no se pueden crear los puestos de trabajo. Ahí está la reactivación económica, no a ensangrarlo, en chuparle el dinero del bolsillo del ciudadano. Y más aún pensar que con más de lo mismo vamos a tener un resultado diferente. Esto es una barbaridad. Por eso es que hago un llamado con absoluta responsabilidad. Trabajaremos en lo que cabe en mejorar la ley, entendiendo que si no se recogen todos los criterios, nunca vamos a apoyar una ley de esta naturaleza. Y cuidado con aquellos que quieren votar por viabilizar una coyuntura política en este momento, afectando la economía de los ciudadanos ecuatorianos. Quiero terminar, señor presidente y señores asambleístas, con una frase dada por Thomas Jefferson
en su proclama de independencia del 4 de julio de 1776, que dice lo siguiente: el pueblo está obligado a respetar las decisiones de sus autoridades que vayan en su beneficio, pero deben despojarse de ellas cuando abusan y van en contra del bienestar ciudadano. Muchísimas gracias.